Encantada. Siéntate, por favor. Nos sentamos aquí tranquilamente y me cuentas. Es que a mí me encanta la música. Ya te Yo estoy desde oyendo. muy jovencito yo soy de Madrid y iba a ver conciertos. Con 8 o 9 años iba al Teatro Real, cuando era sala de conciertos, con un amigo a disfrutar de la música clásica. Qué bien, qué bien. Y una de mis obras favoritas es el Pájaro de Fuego, que fue lo que hiciste tú. ¿Cómo lo sabes? En Viena. En Viena, ¿no? Disfrutaste de ello. Bueno, pues cuéntanos, porque debe ser muy difícil el manejar a un equipo tan grande de personas y, bueno, ir cambiando constantemente, viajando por ahí. No sé muy bien cómo funciona, pero ya me irás contando. Entonces, sacar la magia de cada uno es difícil, ¿no? Primero, tu formación como músico la hiciste aquí, en Murcia, ¿no? Sí, yo empecé con 4 años. Bueno, buenos días a todos, en primer lugar. Empecé con 4 años a cantar en el coro de niños que había en el pueblo, que además dirigía mi tía Pilar, y a los 6 empecé con el solfeo, a los 8 con el piano. Y bueno, yo creo que llevaba algo innato dentro de querer mandar de alguna manera. Yo organizaba todas las fiestas del barrio, a mi hermano lo llevaba de cabeza, hacía todos los disfraces, bueno. Y a mí me llamó mucho la atención cómo un día mi tía Pilar, que estaba dirigiendo el coro, dirigió un canon. Un canon es una pieza musical en el que empieza primero una voz y luego la segunda voz hace lo mismo, pero un poquito después. Bueno, pues a mí me maravilló esa magia que ella tuvo con las manos sin decir nada y supo transmitir cuándo tenía que entrar una voz y después la otra y de qué manera y a qué velocidad y con qué matiz, sin hablar. Y en ese momento yo tuve claro que mi sitio en esta vida era la música y dirigir un colectivo, porque me parece que el lenguaje de las manos es algo fascinante, algo universal. Y con 13 años me propusieron dirigir el coro de niños de Molina, de Segura. Me lancé, hice un curso de dirección de coros aquí en Murcia también. Y estuve durante 7 años con aquellos niños que empezamos, pues amigos, ¿no? Era mi hermano pequeño, mis amigos del barrio, que quedábamos a ensayar un poquito, luego nos íbamos a jugar, a patinar. Y bueno, esos niños que empezamos 12 o 13 llegaron hasta 97. Tuvimos que dividir la coral y bueno, con 20 años pude realizar mi sueño, que era estudiar dirección de orquesta en el Conservatorio de la ciudad de Viena. Me preparé y lo conseguí. Entré en el conservatorio, estudié la carrera y, bueno, hasta hoy día. Ajá. Pero mi formación fue, la carrera de piano y de composición fue aquí en Murcia y la carrera de dirección la hice fuera. Ajá. Y nos has explicado que ya desde el principio te encantaba lo de dirigir, ¿no? Sí. La formación de un director de orquesta es mucho más dura que la de un músico, o una vez que prolongas un poco tu carrera desde el estudio musical de un instrumento, es fácil de llevar. ¿Qué os enseñan en concreto en esa formación para poder dirigir equipos? Pues yo creo que en esa formación, en ciertos centros nacionales e internacionales, nos falta un poquito ese aspecto que yo considero importantísimo a la hora de gestionar un grupo de personas, que es el aspecto psicosocial del grupo. Nosotros, en especial, yo, por ejemplo, tengo en cuenta que una orquesta es un grupo de personas que trabajan con el alma. La música, no hay música si no hay alma. Entonces, un grupo de 70 personas, 80, 100 personas que ponen su alma a disposición de la música. Uno, como gestor de ese grupo, tiene que saber muy bien cómo gestionar esos sentimientos, porque la gente, los músicos, se pueden sentir que ha jugado con lo que ellos han puesto sobre la mesa para hacer música. Entonces, en ese aspecto yo he tenido mucha suerte, porque en el Conservatorio de Viena tenía 2 maestros. Uno que era Reinhard Schwarz, era un asistente de Karajan,
Y Reinhardt era la mano, o sea, la técnica para poder dirigir una orquesta, la técnica perfecta. Y Georg Mark, que fue mi otro maestro, nos dio ese aspecto psicológico de la orquesta como aparato, ¿no? Psicosocial. Y yo me he dado cuenta de la importancia que tuvo esa enseñanza en mi carrera, porque hoy en día es muy fácil perder el respeto en ambas direcciones. Tanto un director joven que se piensa que lo sabe todo, con un grupo de personas que llevan quizá el triple de años que ese director joven haciendo esa sinfonía, como desde la otra parte, ¿no? Tenemos la tendencia a infravalorar el talento joven, no solamente en España, sino en el resto del mundo, y es muy fácil que se pierda esa conexión bueno, yo me siento superior, error número 1, y tú eres joven y no vas a saber qué decirnos porque nosotros tenemos más experiencia. Error número 2. Yo creo que la clave, ante todo, es el respeto. Yo puedo aceptar críticas, puedo aceptar que la versión de mi sinfonía no guste a todo el mundo, pero lo que no puedo aceptar es que no se me respete como directora de orquesta. Entonces, yo siempre me he hecho valer en ese aspecto, me ha funcionado, porque yo también he transmitido todo el respeto hacia los músicos que tengo delante. Y yo creo que otra cosa clave en esta carrera es saber delegar. A mí me ha costado también experiencia, años, porque yo creo que la idea de un jefe absoluto que tiene el poder sobre todo y controla todo es un error, porque primero no se puede controlar todo, estás quitando autoridad a la gente que tienes delante, por tanto confianza, y yo pienso que teniendo a gente que la has elegido tú, que están delante tuya, que tienen talento, lo menos que puedes hacer es dejarlos trabajar. Y eso se traduce en muchos aspectos del trabajo. Lo podemos hablar, pero también hay momentos en los que no hace falta hablar. Con la música, yo he aprendido con los años, y además es una experiencia y un aprendizaje precioso, saber cuándo yo puedo dejar a la orquesta sola para que ellos propongan musicalmente algo y sin hablar. Es algo maravilloso en el momento que ya nos conocemos y yo sé soltar a los músicos para que ellos propongan y sé cómo arroparlos cuando ellos me necesitan, y eso es algo que yo he aprendido, como te digo, con el paso de los años, pero es la gran experiencia que yo tengo. Y yo creo que puedo tener pocas satisfacciones más grandes que la del viernes pasado, cuando hicimos un concierto en el auditorio y yo, desde que entré como titular de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, me he propuesto rescatar a mis músicos de la orquesta para que hagan un concierto solista a ellos. Invitamos a solistas de todo el mundo, pero es que en la orquesta hay mucho talento. Entonces, una vez al año escogemos un solista, en este caso fue el solista de percusión, Miguel Ángel Alemán, y el terminar el concierto y ver cómo los compañeros se abrazaban, lo felicitaban, algunos lloraban porque querían que todo saliera bien, nos abrazamos. Yo creo que poca satisfacción puedo tener más que eso, aparte de la musical, el sentir que todos somos un equipo, que nos alegramos de las alegrías de los compañeros, que lloramos con ellos, que disfrutamos con ellos, y eso es algo que se construye poco a poco desde, como te digo, desde el respeto. Claro. Claro, pero en algunos casos no convives demasiado con las orquestas, en este caso sí, ¿no? Pero hay veces que tienes que viajar y tienes un periodo muy corto de tiempo para adaptarte o adaptaros unos a otros y demás. ¿Hasta qué punto la obra es importante o tu sentimiento, tu forma de ver la obra es importante? ¿Qué se impone antes? ¿Tu visión de la obra, la partitura, cómo ellos se manejan? ¿En qué orden más o menos lo trabajáis, no? Ese es otro mundo aparte, porque mi trabajo como directora titular de una orquesta, en este caso de esta orquesta, de la de jóvenes y de la sinfónica, nos permite conocernos ya desde hace muchos años y poder llevar un trabajo en común semana a semana, día a día. Como tú dices, eso no se da cuando soy directora invitada de otra orquesta. Ahora, por ejemplo, voy al Liceo de Barcelona y son 5 días de trabajo con ellos. Me pasa siempre, cuando ya me conocen, no, porque vuelvo y ya nos conocemos, pero la primera vez delante de una orquesta, los primeros 3 minutos son cruciales. Yo siento que la gente me está probando. Claro. Es inevitable. No nos conocemos y cuando uno se pone delante de un colectivo,
Pues esos 3 primeros minutos notamos la tensión en ambas direcciones, de no nos conocemos, cómo vamos a trabajar esta semana, qué nos propones. Lo primero es que un director lo tiene que tener clarísimo lo que quiere conseguir, porque en esos 3 primeros minutos se te puede caer todo en un segundo. Los músicos te prueban, hay orquestas más amables, orquestas menos amables, y en los primeros minutos de un ensayo te pueden poner a prueba, además, de manera consciente e incluso a veces con malicia. Pero yo intento tomarme esos 3 primeros minutos como mostrar esto es lo que yo propongo, es respetable, yo os respeto, vamos a trabajar juntos, esto sin hablar, dirigiendo se sabe, pero perfectamente. Y me ha funcionado siempre. Pero sí que noto, sobre todo cuando era más chiquilla, porque tú me has definido como joven, pero ya no soy tan joven, pero cuando yo llegué con 25 años a dirigir la Orquesta Sinfónica de Barcelona, pues os podéis imaginar, con gente con una experiencia brutal, un nivel altísimo, y yo muy pequeña en todos los sentidos, pero yo no podía hacer mostrar esa pequeñez porque de entonces me comían. Yo creo que una virtud que yo tengo, a veces defecto, es el carácter y el querer mostrar que tan respetable es vuestro trabajo como el mío, que nos tenemos que respetar, que esta semana os toca o padecerme o disfrutarme, pero que el respeto está, sobre todo, a la hora de mostrar una versión. Por supuesto que la partitura es importantísima, es nuestra guía, pero ¿qué interés tendría la quinta de Beethoven hoy en día si no fuera por el sello que pone cada director o cada orquesta? Sería aburridísimo escuchar la quinta de Beethoven igual que se escuchaba hace 250 años. Es inevitable, ¿no? El sello del director, el alma del director y de los músicos, porque esto es un trabajo conjunto, es lo que da al final el resultado de una versión. Entonces, para algunos les puede gustar, otros no, pero yo creo que está clara en todas las orquestas la pirámide y la versión final la da el director. Ajá. Sí, bueno, se habla de lo importante que es la escucha, ¿no? Para cualquier líder, y para ti es importante poder escuchar, pero después de dejar sentado un poco tu posición, como estás diciendo, ¿no? Desde el principio, ¿no? Puedes escuchar luego algún comentario, alguna forma de entender la obra, me imagino, pero bueno, tú llevas tus directrices y sabes marcarlas, ¿no? Cuando trabajas, también estás trabajando con coros, ¿tú diriges el coro también en todos los casos o vienen ya un poquito más formados? Me imagino que aquí sí, en Murcia. ¿Cómo se trabaja? ¿Trabajas por separado con el coro, con la orquesta por otro lado, luego ambos? ¿Cómo lo haces? Mira, el coro es un instrumento diferente al de la orquesta. Los instrumentos no son físicos, es decir, como un violín, un instrumento sinfónico, el instrumento es la voz, y ahí hay que tener otra sensibilidad especial. Normalmente los coros que hay en este país, exceptuando 2 o 3, los coros no son profesionales, son amateurs, y entonces ese es un plus añadido. Hay que trabajar más porque no es gente profesional, pero la gente que está ahí es porque quiere. No se les paga o se les compensa con a lo mejor una cena después de concierto, entradas para el propio concierto, pero es gente que está ahí porque quiere y esa energía es brutal. Es igual que una orquesta de jóvenes. La orquesta de jóvenes de Murcia yo creo que he tenido de las mayores satisfacciones en mi carrera, porque eran chiquillos que en vacaciones, en Navidad, en Semana Santa, en verano, elegían hacer música con nosotros. Podían estar con los amigos de fiesta, de viaje, pero ellos elegían estar en la orquesta de jóvenes. Y eso se nota, esa energía es una bestialidad. Tanto que a veces puede con uno mismo, ¿no? Decir, no, chico, no puedo más, estoy rendida. Y en el caso de los coros es algo muy parecido. Con los coros nosotros ahora mismo yo he apostado siempre por un proyecto participativo, porque creo que la región de Murcia, y yo vengo del mundo de los coros, hay un talento coral bestial, una potencia increíble. Hay muchísimos coros dentro de la federación y también fuera de ella. Y siempre han colaborado muchísimo con la Orquesta Sinfónica y yo intento cada año hacer un proyecto con ellos, porque creo que nos podemos nutrir en ambas direcciones. Nosotros hacemos ahora en febrero el Requiem de Verdi con la Coral Orpheus, más gente que se suma al proyecto.
Es un coro que está formado por 130 personas, sumadas a las 80 que tendrá la orquesta. Quiero decir, en el escenario creo que no va a caber nadie más. Y ese coro ya está trabajando desde hace justo ahora un año. Ellos están preparando la obra por separado. Yo voy con ellos de vez en cuando para poner en común ideas y marcarles un camino, una línea de trabajo. Y ya empezaremos a trabajar junto con la orquesta pues la misma semana del concierto. Son trabajos por separado, pero que al final terminan uniéndose la misma semana del concierto. Fantástico. O sea que de alguna manera también tienes que delegar en otros directores para que hagan, o asistentes para que trabajen con ellos todo ese tiempo. Por supuesto. ¿No? Como te he dicho antes, el saber delegar es algo que a mí me ha costado porque yo pensaba que lo voy a controlar todo y al final es que no tiene sentido porque la gente que tienes delante sabe a veces más que tú. Hay que saber darle esa autoridad, pero siempre teniendo en cuenta la pirámide de la que te hablaba. Claro. En cocina, en el mundo de la hostelería, por lo que yo ya he vivido y he convivido con todos estos grandes profesionales, hay una línea que cuesta trabajo desdibujar, que es la de la sala y la cocina. No sé si ocurre esto también con las secciones de la orquesta, si ocurre en este caso con la coral y la orquesta, que no terminan de encajar como compañeros y tienes que hacer algún tipo de gestión también para encajar esas individualidades dentro de la orquesta. No sé si tienes que... Hay que tener mucha mano izquierda. Supongo que en todos los equipos pasará algo parecido. Lo que pasa es que en la orquesta los músicos trabajan codo a codo. Como tú y yo estamos sentados ahora mismo, no hay un biombo por medio, una pared que separa oficina y oficina. Ahí estamos todos rozando, ¿no? Además literalmente. Y eso a veces es complicado. Unir, como tú dices, esos individualismos es complicado. Pero yo intento trabajar eso con la Orquesta de Murcia. En otras orquestas donde voy y paso una semana no me da tiempo. Probablemente eso es trabajo de su director titular. Pero lo que yo intento aquí en Murcia, y además así podemos presumir, no solamente lo voy a decir yo, sino otros directores que han venido. Esta semana pasada hemos tenido concertino de la Orquesta Nacional y ha sido el denominador común: qué buen ambiente tenéis en Murcia, en la Orquesta de Murcia. Esta gente viene de orquestas donde hay denuncias entre compañeros, donde hay juicios, situaciones muy complicadas, incluso desagradables, bajas por depresión, y orquestas aquí en España, y además orquestas grandes, orquestas potentes. Y eso que yo lo he vivido también cuando he ido de invitada y lo he visto, creo que para poder desarrollar un trabajo en condiciones como músico, como artista, lo principal es que haya buen ambiente. No podemos contentar a todo el mundo, es imposible. Aunque yo me he esforzado, pero me he dado cuenta que no es imposible, que es imposible. Y que en cada colectivo hay una persona, como mínimo, que intenta a veces pues, crear mal ambiente. En todos los colectivos yo pienso que de lo que se habla de esa manzana podrida que pudre el cesto. Por supuesto que en todos sitios hay. Lo que pasa que si uno se esfuerza por acotar esa manzana y se esfuerza quizás de más en hacerle ver a los compañeros que ese trabajo merece la pena, no pasa nada. Y en Murcia lo que yo me he esforzado incansablemente desde el principio es que mantener ese buen ambiente que hay y que lo va a haber, espero, ¿no? A veces es complicado y ves esa invasión en el otro sentido, pero como en esta orquesta somos 49 músicos de plantilla y la mayoría estamos por hacer las cosas bien, pues al final casi que terminas convenciendo a la otra parte, a esos pequeños individuos que no lo creen así. El tiempo pasa y al final ellos se dan cuenta de que merece la pena trabajar en este equipo, de que la gente estamos ahí porque la orquesta suene mejor. Es una orquesta activa, ¿no? Yo he ido a orquestas donde la gente toca como yo estoy ahora mismo, con la espalda pegada al respaldo. Y les da igual lo que proponga durante la semana. Yo he llegado a hacer una novena de Beethoven y no me podía creer que la gente estuviera con la espalda así, sin ganas de tocar. Era increíble y muy desagradable. Y aquí los músicos de esta orquesta los podéis ver en cualquier concierto.
Están así, que se quieren comer el atril y se quieren comer el mundo por los pies y hacer música y rompen las cerdas de los arcos de cuerda y rompen cañas en el instrumento de viento madera. Es increíble la energía que hay en esta orquesta. Yo de verdad que no puedo estar más contenta. Ahora, nos lo hemos currado, todos, en mantener esa ilusión día a día, en no caer en la rutina. En esta semana, qué bien, ¿qué toca esta semana? Quinta de Beethoven. Ahora una obra que hicimos con el percusionista de Dorman, que era una obra de multipercusión, pues la gente iba con ilusión. Venga, algo nuevo, algo... Qué chulo nuestro compañero Miguel Ángel. Y así lo han percibido concertinos, solistas, directores invitados que han pasado por esta orquesta. Y lo han envidiado, porque es verdad que aquí los sueldos pues, no son los que deberían para estos músicos. Y en otra orquesta se cobra el triple o el doble. Pero es que el concertino que ha estado esta semana con nosotros, Krzysztof Wisniewski, antiguo concertino de la ONE, de la Orquesta Nacional, me decía, yo es que prefiero cobrar menos y ser feliz. Y eso, pues, da mucha tristeza escuchar eso, ¿no? Que en orquestas potentes, en orquestas grandes, se viva esas situaciones de desánimo, de desilusión, y cuando eso se pierde en la música es que se ha perdido todo. Claro. Yo siempre he dicho que el día que yo me subo a una tarima y no disfruto con mi trabajo, estoy perdida. Porque no tengo otra herramienta de trabajo, que el alma, la ilusión por la música, no existe otra cosa. Ajá. De otra manera estaríamos haciendo un poco el paripé delante de una tarima, y eso al final se transmite a los músicos, incluso al público. ¿Cuántas veces hemos escuchado fantástica versión de la Sexta de Mahler, pero aburrida? ¿Por qué? Porque no hay alma, no hay verdad en lo que se está transmitiendo. Y esa complicidad que hay que generar antes, luego se ve en el escenario, ¿no? Con la gestualidad vuestra, con la mirada, con la batuta, ¿no? Esa varita mágica con la que usamos los magos. ¿Qué margen hay de improvisación, entre comillas, dentro de ese momento que tú dices, en el que a veces dejas fluir a la orquesta, en las que a veces retomas y les arropas? ¿Hay algún margen ahí a la improvisación dentro de ese estudio tan metódico de cada nota, de cada tiempo, de cada silencio? ¿Hay espacio para ello? Tanto que el espacio es todo. Sí. La improvisación en el momento, y además me alegra que me hagas esa pregunta, porque a veces pensamos que una orquesta es un CD y que uno va a escuchar la versión de Karajan, de Abbado, de Maris Janson, de Lorin Maazel a un concierto de la Sinfónica de Extremadura, por poneros un ejemplo. Y en el momento que uno va pensando y con esa predisposición, está perdido. Lo bonito de una orquesta, de un equipo, de la música, es el momento. Y yo puedo hacer hoy una quinta de Beethoven en este momento, o segunda de Mahler, y 10 minutos más tarde no será la misma. Porque depende del estado de ánimo del director, del solista, de la orquesta, de cómo se ha levantado hoy, de qué día hace hoy, de lo que ha comido. Depende de tantas cosas que nunca va a ser igual. Gracias a eso sobrevivimos a lo largo de la historia de la música, ¿no? De todas las personas que han pasado, compositores, directores, orquestas, es dar sentido a nuestro trabajo, es ese aspecto, la improvisación del momento. Por mucho que nosotros ensayemos y nos preparemos durante una semana de trabajo, en el concierto es que puede pasar cualquier cosa. Me voy a poner un ejemplo. La semana pasada, y me remito otra vez al mismo ejemplo porque lo tenemos reciente, Miguel Ángel Alemán, que era nuestro solista de percusión, lo tenía todo medido al milímetro. Estaba rodeado de 24 instrumentos de percusión diferentes y cualquier pequeñísima distancia que él tuviera entre el xilófono y los crótalos, para él le suponía una desconcentración. Bueno, pues durante la semana tuvimos una semana en trabajo ascendente, cada vez salía mejor, y lo que no pasó durante los ensayos pasó en el concierto, y es que se le cayó una baqueta al suelo. Y yo pensé, en ese momento de la baqueta, además era un sitio que él cambiaba de instrumento, salía de la darbuka, del bengué, de todos los instrumentos africanos que tocaba con la mano, cogía las baquetas y en un cuarto de segundo tenía que estar tocando la marimba. Pues en ese cuarto de segundo la baqueta fue al suelo. Y en el momento que yo le vi la baqueta en el suelo pensé, se acabó. Se acabó, porque para él era importantísimo la milésima de segundo. Y yo creo que todos los compañeros en ese momento pensamos dos cosas: se acabó y Miguel saldrá adelante.
Y yo creo que esa energía, que a veces que nos parece poco palpable, yo creo que esa fuerza que todos los compañeros hicimos a una, hizo que Miguel Ángel cogiera la batuta del suelo, saliera cual sirena del mar, saliera rápidamente y se pusiera a tocar, lo que sí nos hizo quizás retrasar un poquito. Pero si todos los compañeros no hubiéramos estado con él en ese momento, yo por más que frene la orquesta hubiera seguido. Quiero decir, era un momento además de un tempo muy rápido y si yo no tengo la sensación de que todos los compañeros están conmigo, yo no hubiera hecho el gesto de frenar el tiempo suficiente para que él cogiera la baqueta y tocara. Y yo hice el gesto porque sabía que todo el mundo me estaba mirando y que me iba a responder, si no, no lo hubiera hecho. Entonces hice el gesto de parar un poco más, la orquesta me respondió, todo el mundo esperó, Miguel Ángel tocó la lámina y fuimos con él. Y la verdad es que fue algo precioso el sentir que todos estamos en equipo y estamos con nuestro compañero y salió adelante. Quiero decir, hay cosas inesperadas y es lo que hace el trabajo bonito. Por eso hablaba con un crítico musical, con José Antonio Cantón, crítico de la revista Scherzo, y nos decía, es que ¿qué más da que haya fallos en un concierto? ¿Qué más da? Si lo que importa es que la música está viva en ese momento. Indudablemente hay cosas que saldrán mejor que los ensayos, pero es que hay cosas que pueden pasar. Y con eso contamos todos los músicos. De ahí que no podemos tener el 100% de la seguridad de que todo va a ir como nosotros lo hemos planeado. Y yo creo que también es un acto de generosidad por parte de uno mismo, el ponerse al servicio del momento, de lo que va a pasar y confiar en el grupo, nada más. Fantástico. Pues no sé si alguien querrá hacer alguna pregunta. Tenemos posiblemente un micro por ahí, ya para ir finalizando esta entrevista. Yo me quedaría toda la mañana charlando con Virginia. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué consejo podrías dar dentro de lo que puedas conocer el mundo de la hostelería, más allá de todo lo que nos has contado, que es súper interesante, pues eso, para conseguir la unidad del equipo y que entre tanto en una dirección como en otra fluya la magia, fluya la ilusión? ¿Te ocurre algún consejo? Lo que os he dicho, el respeto ante todo a la profesión de cada uno y algo que de verdad yo he aprendido con los años es el saber delegar. Yo creo que es importantísimo, el no creerse que tienes el control absoluto de todo, tienes el control hasta cierto momento porque la cabeza visible, eres el jefe, el director en ese momento, pero hay que tener en cuenta que la gente que tienes delante tiene talento más que suficiente para sacarlo adelante y hay que darle ese espacio, porque dando ese espacio los músicos se sienten parte de tu ilusión, de tu proyecto y de ese grupo, y solo así se puede crecer. Fantástico. Pues me gustaría hacerte un jueguecito de magia ya de despedida, claro. Pero bueno, vamos a dar un gran aplauso a Virginia. Muchas gracias. Bien. Bien. Qué bien. Pues nos hacemos primero, te hacemos obsequio de una camiseta de recuerdo.